La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, por fin puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Si gobernamos el 11 de noviembre, recuperar la transferencia en materia de prisiones. Hasta entonces, si esta información se confirma, que la Fiscalía ya tenga la instrucción de estar muy vigilante ante cualquier concesión de distinto grado penitenciario. Y si aún así, por plazos, se hiciera efectiva la puesta en libertad, que el Gobierno diga que tiene en su mano la posibilidad de trasladar a estos presos a otra cárcel. Insisto, un paso por delante. Creo que nuestra presencia en el Gobierno hubiera servido para que la posición del Gobierno fuera más garantista y más dialogante, y que a lo mejor no se hubiera tenido que llegar a donde llegamos. Y nosotros, después de haber discutido en el Consejo de Ministros, hubiéramos sido leales con la postura adoptada por ese Consejo de Ministros. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el Gobierno está intentando, a través del Tribunal Supremo Electoral, eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido el día de ayer. Con todos estos antecedentes, he llegado a la convicción que necesitamos nuevamente decretar toque de queda, el que regirá para toda la región metropolitana a partir de hoy a las 20 horas y hasta mañana a las 6:00 horas. Dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN. When you walk, I stumble. Eso que estábamos escuchando, eso último que estábamos escuchando, las voces de ciudadanos británicos que ayer salieron a la calle intentando enviar muestras de apoyo a Julian Assange, despidiendo la furgoneta en la que iba. Siempre me ha llamado mucho la atención de la figura del mártir, que en cierta manera es como se puede catalogar, se puede caracterizar hoy a Julian Assange, porque al principio, mientras estaba dando la cara, recibía muchísimos apoyos, pero es verdad que ahora, una vez ha sido detenido y su vida está prácticamente arruinada en prisión y con una con un intento de extradición de los Estados Unidos, cuyo futuro es altamente preocupante y sin embargo se encuentra en una gran soledad. Por eso nos produce una cierta satisfacción saber que al final alguien que apostó su vida para intentar aportar luz a los excesos del ejército de los Estados Unidos con aquellas informaciones que se daban a conocer a través de Wikileaks, alguien que lo apostó todo a eso, que fue recibido como un síntoma del tiempo que vivimos, donde la transparencia es fundamental, y que, sin embargo, después, una vez ha sido detenido y toda su vida ha sido puesta patas arriba, se ha encontrado en una extraordinaria soledad. Siempre nos ha llamado la figura esa la figura esa del
en cierta manera, del mártir, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hoy vamos a analizar las portadas de los periódicos, como hacemos siempre aquí en el programa, y saludamos a quienes están incorporando ya a La Cafetera, que lo están haciendo a través de las redes sociales, y a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag: #LaCafeteraMuros. #LaCafeteraMuros, porque hoy vamos a hablar de derribar los muros. Desde el muro de Berlín, demolido, contra los nuevos muros levantados. Es la propuesta de un libro que lleva ese título, tiene el prólogo de Federico Mayor Zaragoza, está publicado por la editorial Roca Editorial, y allí han escrito desde Rosa María Artal, Javier Valenzuela, José Antonio Pérez Tapias, Pedro de Alzaga, Pablo Bustinduy, Carmen Madorrán, Violeta Asesiego, bueno, un montón de gente interesante, y vamos a hablar hoy con alguien aquí en el programa que tenemos mucho aprecio en lo profesional y en lo personal, con Rosa María Artal, que siempre coordina libros muy interesantes, que siempre participa en ediciones muy interesantes y siempre con la mirada progresista puesta en los importantísimos retos que tenemos por delante. Los muros invisibles, los muros que ciegan las mentes, que impiden ver lo que pasa, cuando millones de personas confían con sus votos el destino de sus vidas a fuerzas que proclaman el odio y la xenofobia. Algo está fallando. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hablaremos con Rosa María Artal aquí en el programa y le pediremos que nos ayude a poner el foco en este asunto. Pero además, ya lo sabéis, hoy es martes, y los martes en La Cafetera se abre un espacio para hablar de medio ambiente. Es el gran reto de nuestro siglo, es una de las grandes preocupaciones de la humanidad, el medio ambiente, el cambio climático, el combate contra esta emergencia climática que estamos viviendo. Bueno, pues y ya sabéis que cada martes nos acompaña aquí Juan López Duralde, que ha dedicado toda su vida al activismo, ahora lo hace desde la política, pero durante muchos años ha dirigido Greenpeace en España, pero además ha sido una persona siempre muy vinculada a la lucha por el medio ambiente, por la ecología, por la conciencia, así que le vamos a pedir ayuda. Además, con un asunto que ha saltado estos días a la prensa, no sé si lo habéis visto, pero creo que es muy preocupante, muy preocupante. Se ha proyectado una macrogranja para 20.000 vacas. 20.000 vacas, imaginaos lo que supone eso en términos... Bueno, si tienes un poco de conciencia sobre la vida de los animales, 20.000 vacas metidas en pequeñas jaulas para surtir de leche a los ciudadanos. 20.000 vacas allí. Imaginaos además todo lo que supone medioambientalmente en recursos que necesita, por ejemplo, el agua que puede necesitar una instalación de esa naturaleza. Por otra parte, es apostar por un modelo también frente al pequeño ganadero que, en fin, que de manera más o menos extensiva, pues tiene a sus vacas que están pastando y viviendo de una forma más o menos natural y en sintonía con el medio ambiente. Ahora concentra eso de manera intensiva, una macrogranja con todos los residuos contaminantes que genera. Bueno, en fin, los retos son enormes y hay una gran preocupación, pero sobre todo nos revela también la manera en la que la conciencia humana queda aparcada y se coloca la máscara del progreso, cuando en realidad muchas veces lo que envuelve simplemente es la ambición. Bueno, pues de eso hablaremos hoy con Juan López Duralde, hablaremos también, como siempre hacemos, con Pilar de la Peña, analizaremos el panorama internacional, la fotografía internacional, pondremos en marcha ese satélite para fotografiar desde el espacio lo que está ocurriendo en numerosos lugares del planeta. Tenemos crisis en México, tenemos crisis en Chile, tenemos crisis en Bolivia. En fin, muy, muy inquietante cómo está la fotografía del mundo, y aquí en España pues no está más positiva. Pero ya sabéis que La Cafetera es un lugar para el sosiego, es un lugar de acogida, es un lugar de encuentro, es un lugar para conversar y es un espacio también de compañía. Así que os pedimos que participéis, que lo hagáis con nuestro hashtag, que os incorporéis a esta gran familia de La Cafetera utilizando el siguiente hashtag: #LaCafeteraMuros. #LaCafeteraMuros. Os pedimos que lo utilicéis, que le deis cobertura, que hagáis que suene, que resuenen las redes sociales y que se oiga y que se comente. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Así que damos la bienvenida a todas las personas que se incorporan al programa. Hoy no nos acompañará María.es, que tiene asuntos personales, vendrá luego después, dentro de un ratito. No creo que llegue a tiempo para acabar el programa, pero bueno, tendremos la oportunidad
de hablar, de analizar, como hacemos con Pilar de la Peña, y después charlaremos también un poquito con Javier Gallego, con Carne Cruda, como hacemos todos los días en este gobierno de coalición de la radio. Bueno, pues ya se incorporan a esta hora un montón de analistas del programa. Wilma, muy buenos días. Andrés Carmelo, buenos días. José Alquebla, buenos días. La Escollada, muy buenos días. Juan Carlos Ruesca, José L., que están utilizando ese hashtag almohadilla, la cafetera, muros, como está haciendo Eva Belén, con una máscara de Julian Assange silenciado por la bandera norteamericana, una imagen muy poderosa y enviada a las redes sociales por Eva Belén con ese hashtag almohadilla, la cafetera, muros, como hacen Ismael Serrano, Ventura Vilés, Elisa María, Mala Sombra, Mar Nunca Jamás, Carmen Quintana. Muy buenos días, Carmen, con una viñeta del Roto. Os ponemos muros para que escribáis allí vuestras quejas, y se ve un poderoso muro fronterizo dibujado por el Roto, este gran viñetista que tanto nos gusta, que tanto nos interesa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar, si os parece, las portadas de los periódicos. Le echamos un vistazo. Me vais ayudando con el análisis a través de las redes sociales, a través de los diferentes mecanismos de participación en el programa. Y tratamos de analizar la actualidad, pero siempre con esa mirada colocada en el espacio de compañía que supone este programa también para numerosos oyentes que lo escuchan desde el exterior, que lo escuchan desde el extranjero, con preocupación por lo que está ocurriendo tanto en su país como a su alrededor, en los países que les acogen, y también a numerosas personas que se encuentran en hospitales o en periplos personales y humanos, pues incómodos. Así que para todos ellos, un abrazo muy fuerte de esta gran familia en la que se ha convertido la cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Y con el ritmo de Fridonia, que es por la mañana, y también algunos tienen que despertar. Yo ya me he tomado unos cuantos cafés a esta hora, pero todavía hay gente que está desayunando y se encuentra con la imagen de Pedro Sánchez hoy en los periódicos en portada, porque ayer visitó Cataluña. La situación está francamente tensa allí y Sánchez, bueno, se personó en Barcelona en una fotografía que tenía mucho de electoral, algo de institucional y sobre todo también que sigue sin profundizar en la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. A nosotros nos preocupa porque mientras Sánchez acude a Barcelona a respaldar a la policía, alerta de que esta crisis que se nos avecina, dicen, será larga, y visitó a los agentes heridos y aplaudió, dijo, la moderación de las fuerzas de seguridad. No sé si estarían de acuerdo aquellas personas que han sufrido la moderación de las fuerzas de seguridad. Es verdad que la situación se volvió francamente difícil, poco controlable. Hemos visto la imagen de los cascotes volando, pero también la actuación de la policía. Lo ha dicho Amnistía Internacional, no lo ha dicho la cafetera, lo dice Amnistía Internacional, y ha alertado sobre los excesos y ha puesto el foco en que hay que rebajar el diapasón y probablemente tengamos que hacer todos algo para contribuir a eso. Pero el presidente del Gobierno en funciones, dice el periódico El País, Pedro Sánchez, mostró ayer su respaldo en una visita a Barcelona para interesarse por los agentes heridos. En momentos como esos, dijo, es muy importante garantizar la moderación que representa el Estado para asegurar esa convivencia que ahora mismo está puesta en cuestión, dijo Sánchez, quien avisó de que la crisis no ha acabado. Y mientras tanto el presidente en funciones fue increpado por algunos trabajadores de los centros sanitarios y por pequeños grupos a las puertas de los hospitales, dice el periódico El País. Pero la imagen que lleva hoy en fotografía, la fotografía de portada del periódico ABC, es muy elocuente. Sánchez descubre la insurrección, interpreta el periódico ABC, dice que esquivó a la prensa en su visita a Cataluña, que fue abucheado en los hospitales y que la policía criticó su parálisis mientras él viajaba fuertemente escoltado, hasta un punto es así, que en la fotografía de portada del periódico ABC vemos la imagen de uno de sus escoltas, fotografiado dentro del automóvil, dentro del coche, va en el asiento de atrás del conductor, está bajando la ventanilla y tiene en sus manos un subfusil. Dice, subfusiles ante un problema de orden público. El gobierno insiste en reducir los graves sucesos de Cataluña a un problema de orden público. Pero las imágenes de ayer de la visita de Sánchez lo desmienten, dice el periódico ABC. Un miembro de la seguridad del presidente empuñaba un subfusil y bajó la ventanilla cuando un grupo de independentistas le increpaba a su salida del hospital Sant Pau en Barcelona.
dice el periódico ABC hoy en su portada, con esa imagen muy elocuente de un miembro del equipo de seguridad de Pedro Sánchez que tiene en sus manos este arma y está bajando la ventanilla, no sabemos si para mostrarse, para intimidar, no sabemos cuál es exactamente el objeto o en qué momento se produce esa fotografía, pero según el ABC era en el momento en el que estaba siendo increpado. Almohadilla, la cafetera, muros. Almohadilla, la cafetera, muros. Esta es el hashtag del programa, porque esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues esa es la imagen de portada que también revela que la situación en Cataluña, lejos de amainar, sigue siendo muy intensamente dura y, bueno, dice el presidente del gobierno que esto no tiene visos también de cambiar. Según el periódico El Mundo, en una fotografía de portada, el presidente del gobierno descendiendo de su automóvil ayer en Barcelona, donde se reunió con mandos policiales, visitó a los agentes ingresados en los hospitales y Sánchez, en la imagen, se acercaba con Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno de Cataluña, y experimentó en primera persona la tensión que se vive en la ciudad al sufrir abucheos de los independentistas. Dice el periódico El País hoy en su portada. Tensión de separatista que sufrió Pedro Sánchez, dice el periódico El Mundo. También una entrevista con Jordi Sánchez, el expresidente de la ANC, condenado por el 1 de octubre, hoy en la portada del periódico El Mundo. Como veis, las imágenes de los periódicos en España están completamente copadas por esta información. Continúan. En los próximos días se tiene que producir la exhumación de Franco el jueves, así que, bueno, pues sospechamos que a lo mejor esto hace que algo cambie en las portadas de los periódicos, pero hasta este momento, mientras tanto, pues vemos esta información siempre en portada de los periódicos. Dice, el proceso no fue un engaño. Felipe VI no habría hablado, dice Jordi Sánchez en esta entrevista concedida al periódico El Mundo. Espero que cuando se me aplique el reglamento penitenciario no exista una campaña contra los profesionales de las prisiones de Cataluña, dice Jordi Sánchez. Yo sé que algunos nos quieren ver cumpliendo íntegramente las penas en prisión. Es la España de la venganza y el odio fruto de la incapacidad del diálogo, dice Jordi Sánchez hoy en la portada del periódico El Mundo. Ayer Casado pidió al gobierno que contemple el traslado de los presos del proceso, porque en efecto para Casado el cumplimiento de las penas tendría un efecto pedagógico. Y Pablo Casado, Partido Popular, la derecha de España, pide al gobierno que no permita que cumplan prisión en Cataluña, de manera que no obtengan esos beneficios penitenciarios que les puede otorgar, por ejemplo, pasar el día en casa, que eso podría suceder desde prácticamente ya mismo. Bueno, Pablo Casado lo dijo ayer en estos términos. Si gobernamos el 11 de noviembre, recuperar la transferencia en materia de prisiones. Hasta entonces, si esta información se confirma, que la Fiscalía ya tenga la instrucción de estar muy vigilante ante cualquier concesión de distinto grado penitenciario. Y si aún así, por plazos, se hiciera efectiva la puesta en libertad, que el Gobierno diga que tiene en su mano la posibilidad de trasladar a estos presos a otra cárcel. Insisto, un paso por delante, incluso, ojalá, para no tener que hacerlo. Pero lo que no puede haber sensación en España es que los independentistas o incluso los delincuentes ya condenados por rebelión y sedición llevan las riendas, la brida de lo que está pasando en Cataluña. Así que esto es lo que decía Pablo Casado, lo que propone Pablo Casado. Mientras tanto, a Pablo Iglesias le preguntaron ayer si la primera crisis de gobierno con el PSOE hubiera sido por Cataluña. Y Pablo Casado contestó con estos términos. Creo que nuestra presencia en el gobierno hubiera servido para que la posición del gobierno fuera más garantista y más dialogante, y que a lo mejor no se hubiera tenido que llegar a donde llegamos. Y nosotros, después de haber discutido en el Consejo de Ministros, hubiéramos sido leales con la postura adoptada por ese Consejo de Ministros. Pero creo que hubiéramos sido mucho más útiles que lo que hemos visto, que al final es un Pedro Sánchez que parece que se quiere acercar a Casado
o incluso a veces parece que no sabe lo que hacer y no coge el teléfono a nadie. Creo que hubiéramos ayudado a dar una respuesta más consensuada de Estado y apostando por el diálogo. Iglesias, dijo ayer Pablo Iglesias sobre la primera crisis. Habría estado referida a esta materia, dice, le preguntaron ayer y, bueno, pues Pablo Iglesias se pronunciaba en esos términos. Y mientras tanto, en las portadas de los periódicos, también una noticia que nos ha llamado profundamente la atención. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, sabéis que es una persona muy conocida en las redes sociales, que además ha sido defensor de algunas causas relacionadas con los derechos humanos recientemente, en esta etapa como abogado, y el abogado de Puigdemont ha sido imputado por lavar dinero de Miñanco. Es por lo menos lo que dice la prensa. Dice que la Policía Nacional registró ayer el domicilio y el despacho de Gonzalo Boye por, supuestamente, según esas informaciones que han salido publicadas, blanquear fondos del narcotráfico, del narcotraficante Sito Miñanco. Bueno, pues ha habido una gran reacción en Cataluña frente a esta investigación y hay algunas personas que han mostrado en las redes sociales su apoyo al abogado Gonzalo Boye, profesor de Derecho Procesal Penal, escribe en Contrapoder, en fin, es una persona, como sabéis, ya muy, muy conocida, y desde gente como Toni Comín, que decía, los que conocemos a Boye sabemos que su compromiso con los derechos fundamentales nunca flaquea, por mucho que les sometan a intimidaciones arbitrarias, enviaban solidaridad. Lo ha hecho también algunas personas como el propio Quim Torra, el presidente de la Generalitat, otros como Jon Iñárritu. Decía, qué casualidad que el operativo contra Boye esté consistiendo en volcar su móvil en un PC policial, porque Gonzalo Boye, como sabéis, es actualmente el abogado de Carles Puigdemont, uno de los abogados de Carles Puigdemont, y uno de los objetos de la investigación se ha traducido en volcar, en efecto, toda la información del teléfono móvil y el correo electrónico y los ordenadores de Gonzalo Boye en los ordenadores policiales. Así que esta operación, que está en marcha, hoy es recogida en la portada del periódico El Mundo desde esa perspectiva, pero insistimos en que hay numerosos apoyos que se han mostrado y gente que ha manifestado sus dudas de que todo esto se trate de una operación para tratar de dañar la imagen del abogado. Estás escuchando, hoy lo dice, la jueza imputa al abogado Gonzalo Boye por blanquear fondos, lo dice El Diario Público. Dice que el coordinador de la defensa jurídica del expresidente Puigdemont tendrá que declarar el miércoles en el marco de una investigación vinculada al narcotraficante. Le han citado en la Audiencia Nacional para declarar el próximo miércoles 23 de octubre. Gonzalo Boye lo ha negado en su cuenta de Twitter. Ha negado estar relacionado con esa supuesta operación de blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco, al que había defendido en el pasado. Esto en lo que se refiere a esta información, insistiendo en que actualmente es coordinador de la defensa jurídica del expresidente Carles Puigdemont. Si está o no relacionado, el tiempo nos lo dirá, pero no deja de ser, digamos, una llamativa casualidad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. In your eyes I see the sadness of your heart. Your Garakapon. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are searching for the light. Oh, a different story to heal your pain, 'cause you can get no relief. Bueno, pues eso es lo que se refiere a la portada de los periódicos impresos. Hay alguna otra muestra en el periódico La Razón. Sánchez planta a Torra, pero lastra
llama a Gabriel Rufián. La portavoz del PSOE en el Congreso habló con su homólogo de Esquerra Republicana por indicación del presidente para analizar la situación en Cataluña y su posible evolución. Ha recibido muchas críticas Gabriel Rufián por este giro que se ha dado también en la manera de afrontar Fue el otro día bucheado y todo en una de las manifestaciones en Cataluña. Fue increpado por algunos manifestantes por este giro que ha dado hacia un supuesto espacio de moderación, pero le ha acercado aparentemente al gobierno. Y dice el periódico La Razón que ha sido llamado por teléfono por Adriana Lastra. Ha llamado a Rufián la estrategia de Moncloa ante el desafío soberanista. La portavoz del PSOE en el Congreso habló con él por indicación del presidente, dice el periódico La Razón, que además ya comienza a colocar el foco sobre la exhumación de Francisco Franco, el dictador Franco. La lápida de Franco irá a un almacén secreto, dice el periódico La Razón. El gobierno obliga a los 22 familiares a pasar por un detector. Bueno, parece que les han avisado de que no podrán introducir ningún dispositivo de grabación y que además habrá una carpa que protegerá la intimidad del acto. Para el traslado a Mingorrubio se dispondrá de 2 helicópteros. Será, como sabéis, el jueves a primera hora de la mañana. Así que tendremos ocasión de comentarlo. Aunque hoy, al principio cuando la he visto, os confieso, hay una entrevista muy interesante a Francis Franco, que estaba buscando la información para tenerla delante. Al principio cuando he visto, es el primer nieto hombre del dictador, dice el periódico El País, y al principio cuando la he visto me ha llamado la atención y me ha parecido que era darle altavoz a alguien, a un familiar que, en fin, no entiendo cómo se elige como interlocución de actualidad, pero es verdad que la entrevista plantea algunas cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, que la familia es absolutamente partidaria de que se difundan las imágenes, de que se retransmiten, de que se vea, y ha sido el gobierno el que ha dicho que no va a haber esas imágenes. Dicen, nos han dicho que no a todo, ellos no quieren que se les estropee la foto y lo quieren manipular todo, a la prensa no la dejan entrar, van a distribuir la imagen de televisión que ellos quieran. Y sobre la cobertura del acto yo les dije personalmente que por nosotros no había ningún problema. Bueno, también dice por qué han rechazado que el gobierno les ha ofrecido que compren el lugar donde van a ser depositados los restos, que sabéis que fue financiado las obras de reparación con dinero público. Y dice que lo han rechazado porque no quieren tener que pagar la seguridad que supondría mantener a alguien vigilando para que no se produzca, dice el nieto, una profanación en el futuro, pero que lo que no querían era mantener los costes económicos que conllevaría mantener vigilada la tumba en el nuevo cementerio donde sean depositados esos cuerpos. Al final era interesante la entrevista. Bueno, pero en todo caso han mantenido el pulso con el gobierno. Reconoce que no se puede doblegar a un gobierno, que no se puede mantener el pulso, y dice el nieto del dictador, pelear la exhumación contra un gobierno y contra el BOE es imposible. Pues bien que han puesto piedras en el camino y palos en las ruedas intentándolo. Pero, en efecto, la democracia no puede doblegarse ante la familia del dictador. Bueno, esto en la fotografía, que como digo hoy es portada en La Razón, la lápida de Franco irá a un almacén secreto, dice La Razón. El jueves tendremos mucha información sobre esto. Y mientras tanto, también en La Vanguardia, los empresarios se movilizan para reclamar una salida a la crisis. Y también detenido por tirar cohetes al helicóptero de los Mossos. Los Mossos de Escuadra han detenido por tentativa de homicidio a un manifestante acusado de lanzar cohetes contra un helicóptero de la policía catalana. Ya son 202 detenidos, 30 de los cuales están en prisión. Y también en portada del periódico La Vanguardia, el abogado de Puigdemont imputado por blanqueo del narcotráfico. Dice uno de los defensores, de los letrados defensores de Carles Puigdemont, ha sido imputado por blanqueo de capitales en relación con el narcotraficante Sito Miñanco. Bueno, y mientras tanto, mucha preocupación en el mundo si ponemos el satélite a funcionar y lo ponemos a fotografiar desde el espacio lo que está ocurriendo. Mucha preocupación en Chile, donde el general Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional, ha anunciado una ampliación del toque de queda en Santiago, en estos disturbios que se están viviendo en Chile en los últimos días, de los que hablamos ayer aquí con Pilar de la Peña. Luego, si queréis, podemos profundizar en algo sobre este asunto. Nuestras fuerzas seguirán empleando sus recursos para combatir a los delincuentes y seguirán actuando, como ya señalé, dentro del marco de la ley y cumpliendo las reglas de uso de la fuerza, lo que ha llevado a detener en el día de hoy a 97 personas
en diversos lugares de la región. Con todos estos antecedentes, he llegado a la convicción que necesitamos nuevamente decretar toque de queda, el que regirá para toda la región metropolitana a partir de hoy a las 20 horas y hasta mañana a las 6:00 horas. Son unas protestas sociales que han desbordado el gobierno de Piñera, que ha sumido a Chile en una gravísima crisis. Hay al menos 13 personas que han fallecido durante los altercados que se han producido a lo largo del país y los sindicatos han convocado una huelga general para mañana. La clase política chilena, que está enfrentando uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990, dice hoy el periódico El País, con estas protestas que se han extendido por todo Chile. Tienen a la capital bajo control militar con toque de queda, como en 6 otras regiones del país. Las imágenes son absolutamente demoledoras que están circulando por las redes y, bueno, esta medida, sin embargo, no ha hecho que, en fin, se proponga o se coloque sobre la mesa alguna solución para esta crisis, para esta movilización tan importantísima que se está produciendo a lo largo de Chile. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros aquí y en el programa que tenemos que hablar ahora con Rosa María Artal. Dice Uge, nos enfrentamos al país más neoliberal de todo Latinoamérica, Chile, donde ha servido de laboratorio para experimentar con todo tipo de soluciones ultraliberales, donde se paga por todo. Ha habido una gran movilización estudiantil históricamente, pero donde los estudiantes quedan hipotecados de por vida precisamente por no pagar sus estudios que tienen que afrontar con créditos. En fin, bueno, una situación gobernada ahora por Piñera, pero que se encuentra ahora con una importantísima movilización en la calle. Bueno, vamos a hablar enseguida con Rosa María Artal. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue aquí, en La Cafetera. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Pues en efecto es una gran batalla, una gran lucha la que tenemos por delante para terminar con la desigualdad, con las injusticias, y en esa batalla, en esos muros tan importantes, algunos de ellos muy invisibles, hay una gran responsabilidad por contribuir a derribarlos. Y alguien que ha puesto su piedra, su granito de arena en este asunto es Rosa María Artal. Rosa María Artal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Con la colaboración indispensable de otros 9, 10 compañeros, con la editorial también, que lo han hecho de maravilla para aclarar una serie de puntos que hacía falta aclarar. Me gusta mucho además estas actividades, estas tareas colectivas que hacéis y estos libros colectivos que hacéis, en los que tú has coordinado varios, has participado en varios, y me gusta mucho porque se escuchan algunas voces muy importantes. Claro. Sí, empecé con Reacciona, que fue a raíz de que saliera en Francia Indignados, de Stefan Hessel, pero este es muy distinto. Bueno, el tiempo... cambian las cosas con el tiempo, y ahora creo que hacía falta echando esa mirada atrás a qué ha pasado en estos 30 años, pensar el momento devastador que vivimos con esta tristeza que nos ha impregnado, con esta falta de esperanza. Yo hace poco, pues mira, con el chaval, el hijo de unos amigos, jovencito, yo lo veía con un pragmatismo pesimista. Y no hay derecho, les tenemos que devolver la esperanza, ¿no? Absolutamente, sí. Pero ¿qué podemos aportar positivo? Porque ahora estábamos haciendo esa lectura de los periódicos de la mañana y es demoledor. Lo que ocurre en España es demoledor, lo que ocurre en Chile es demoledor, lo que está ocurriendo en México, en Bolivia. Claro. La fotografía del mundo es desesperante. Claro. Mira, pensaba escribir hoy de eso. Claro que es así. Ocurre pues que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal, llevan haciendo las cosas mal mucho tiempo, y llega un momento en que la gente se harta, y se ha hartado de distintas maneras, y ahora creo que es más grave. Y no se dan cuenta, eso es lo peor. Desde que cuando cayó el muro de Berlín, cayó pues todo un sistema de organización social en el mundo. Cayó todo porque había dos bloques que se contrapesaban, que se controlaban de alguna manera el uno al otro. Y ese cambio trajo consigo el que quedara únicamente el capitalismo, y cómo se reforzó inmediatamente con una serie de medidas, pues trajo consigo un cambio radical. Volví a acudir a José Luis San Pedro, que para mí es un referente fundamental y para mucha gente también. Me volví a leer Los mongoles en Bagdad, que publicó cuando la guerra de Irak, y hablaba de la caída del muro de Berlín. Y es interesantísimo que lo incluyo en mi capítulo, que dice que a partir de entonces el resultado es que las cosas se estiman y se computan según su precio y no según su valor, lo que lleva a desinteresarse de sentimientos y afectos, de los deberes y hasta de los derechos humanos no cotizados, que en este sistema ahora el dinero es la medida de todas las cosas. Para mí, este es el punto de partida para volver a empezar, que es pensar que tiene que ser de nuevo el ser humano el centro de la acción política y de todo, que necesitamos una economía humanista, no monetarista, y que la gente se tiene que convencer de que los países no son empresas, pero ¿cómo van a ser empresas? Sí, ayer tuvisteis una presentación, creo que fue maravillosa, todas las crónicas que he leído son maravillosas. Que hay gente muy buena por ahí. Sí. Con una buena parte del equipo, de la gente que firma el libro, y allí una de las reflexiones era precisamente esa, ¿no? Lanzabais eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que los países sean considerados casi elementos de gestión como las empresas, ¿no? Capitalismo capitalismo desbocado, eso es lo que pasa. Y convencen a la gente de que tienen que sacar unos resultados. La cuenta de resultados de verdad de un país, de verdad, que es lo que son, un grupo humano que se organiza, debería ser el bienestar de la sociedad, el bienestar de cada uno, cubrir sus necesidades. Eso es lo que debería ser y no lo es. O sea, la única vez que se cambió la Constitución en España
la Constitución que otros países cambian a menudo, fue para cambiar el 135, que da prioridad al pago de los acreedores sobre cualquier necesidad de los ciudadanos. Y esto lo hemos ido tragando y tragando y tragando. Mira, otra de las cosas en la que coincidimos ayer muchos, ya te digo que fue muy interesante, lo decía, pues empezó Javier Valenzuela, ¿no?, a decirlo, que somos mucho menos libres que en los años 80, que lo que está pasando ahora, que no lo hubiéramos consentido hace tiempo. Pero en el mundo y desde luego en España. Pedro de Alzaga, que un capítulo precioso muy interesante, sobre el cambio en los medios de comunicación, que ha sido decisivo, pero eso es para hablarlo más despacio. Pues decía que el periodismo también ha cambiado muchísimo, y cuando el periodismo que informa no del todo bien, y hay algunas excepciones que salen, como ves, pues en la cafetera y en algunos otros lugares, pero ese cambio influye mucho en crear una conciencia, o sea, en convencer a la gente de cosas que no le convienen ni siquiera a ellos. Pero me dices, ¿qué más podemos hacer? Mira, ayer no estaba, ¿no? Además no le gusta nada hablar. Javier Pérez de Albéniz, el famoso descodificador. Su capítulo habla no solo de los cambios posteriores, que también, pero se fijó mucho en lo que pasó en Berlín cuando cayó el muro. De hecho, había estado unos meses antes en un concierto que se dio en Berlín Este, que dio Bruce Springsteen, y lo cuenta, así empieza el capítulo y es muy bonito, ¿no? Pero lo que dice que pasó es que cuando cayó el muro se fueron cientos de pintores a ilustrar las ruinas del muro. Primero, aquella noche estupenda del 9 de noviembre de 1989, que yo estaba allí, claro. Pues la gente fue a picar el muro y a derribarlo. Y por eso fue imparable, porque fue muchísima gente a picarlo y a derribarlo. Y luego lo que quedó lo pintaron, lo llenaron de arte y de cultura. Y contaba Albéniz que la gente subía 5 pisos para ver una exposición, porque se unieron 2 culturas, 2 pueblos, que en realidad eran el mismo, pero que habían vivido muy de espaldas el uno al otro, para unir su gusto por la cultura y la educación. O sea que detrás de los muros, cuando se derriban, pues hay vida. Pero a la vez la caída del muro de Berlín supuso un cambio en el paradigma, pero también fue el parapeto de importantes recortes en igualdades. A través de esa caída ya dio la impresión de que ya no quedaba ningún elemento de resistencia. Y uno de los efectos que hemos visto, que lo estamos observando ahora, es el ascenso de la extrema derecha y cómo la gente se refugia del miedo en las opciones fascistas de la extrema derecha en buenos lugares de Europa, pero que estamos empezando también a entrever aquí, ¿no? Claro, es una parte muy importante del libro el intentar aclarar eso, y hay varios autores que lo cuentan. Básicamente coinciden, por ejemplo, a ver, lo que dice José Antonio Pérez Tapias como profesor, que lo explica muy bien, pues es que, lo decimos muchos, la socialdemocracia abandonó su papel. Todo el mundo creía que iba a llegar el socialismo real, que le llamaban, que era la socialdemocracia que ya estaba instalada en Europa, sobre todo en los países nórdicos. Y en lugar de eso se plegaron al capitalismo, a donde, o sea, solo les diferencia apenas unas medidas sociales. Y el fracaso de ese bipartidismo de 2 caras, de ese capitalismo de 2 caras, es lo que ha llevado a una enorme frustración a la gente. Y los menos preparados, los menos, incluso éticamente, porque hace falta estómago para ser fascista. Bien, pues que los menos preparados, pues se han abrazado a los fascismos buscando, yo creo que no buscan solución, que en realidad deben buscar gritos y protestar. Yo no sé qué es lo que buscan. Solución no es. Pero qué grandísimos retos. ¿Y cuáles son los muros? Porque hay los muros que quedan, porque hay muros visibles, muy visibles, pero hay otros que son invisibles también. Por supuesto. Mira, el Lourdes Lucía, que otro capítulo estupendo, y sobre todo también Ángel Martínez Castells,
hablan de los muros. A mí me encanta cuando empieza Ángels a hablar habla de las murallas de los poetas, por ejemplo, y cita a Cavafis. Entonces Cavafis escribió algo así que no escuchamos trabajar a los obreros, ni oímos sus voces, y silenciosamente nos tapiaron el mundo. Esto, cuando yo lo leí, me sobrecogió. Y a ella también al encontrarlo. Entonces ella buscó muchos muros distintos, como los muros del miedo. Sobre todo, ayer me decía alguien en la presentación al final que si caen los muros del miedo, caen casi todos. Son el muro del miedo, del silencio, los que impiden ver lo que pasa, porque son un muro muy, muy, muy sólido, ¿no? Impiden ver lo que pasa. Las murallas que se ocultan, las murallas que se ostentan, las invisibles, pero Lourdes Lucía ha encontrado que cuando cayó el muro de Berlín había 15 muros y ahora hay 70, digo de los de verdad, y se siguen construyendo. No es solo el de Donald Trump, hay muchos más construyendo. En todas partes. Sí, además. Sí, es muy grave. Pero y luego vemos muros directamente relacionados con los refugiados, los muros, algunos Eso físicos, mucho, otros no. El feminismo, otro de los grandes caballos de batalla, ¿no? Vale, mira, es que es eso, se me olvidaba comentarlo. Muchas cosas cambiaron a mal, pero la sociedad ha ido evolucionando probablemente por necesidad y también ha tendido puentes, y uno de ellos es ese, el feminismo. O sea, somos la mitad de la población mundial, las mujeres, y nos hemos levantado, y hace mucho tiempo, y cada vez es más. Y desde luego que quieren cortar esa evolución. Lo escribe esto Violeta Asiego, dando muchos antecedentes, mucho contexto de cómo ha sido, de las cosas que sí se han hecho y de lo que queda por hacer. Las mujeres es la gran esperanza, de verdad, a pesar de las esquirolas de los partidos de derechas. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres sabe lo que hay que hacer. Esta mañana han degollado a otra señora, han degollado a otra mujer. O sea, ¿cómo pueden decir que eso es una violencia de todo general, por favor? Y luego también muy interesante, y sé que a ti y a Juancho os preocupa mucho como a mí, es el interés por el medio ambiente, por la tierra, por el aire que respiramos, por lo que producimos, por lo que consumimos. Y ahí Lourdes Lucía me presentó a una joya que os recomiendo, que se llama Carmen Madorrán, que es una chica joven que nació poco después de derribarse el muro, o sea, en el mismo 1989, en diciembre, y es la vez que mejor he entendido lo que pasa. Yo, al leer lo que ella cuenta. O sea, quiero decir que explica por qué es tan importante hacer algo. También explica la evolución, me decía Javier por debajo, ahí Javier Valenzuela. Es que fíjate, en los años 80 estábamos con lo de nucleares, no sé qué, y nos callaron. Y la tierra se siguió degradando y lo que ella dice, lo que decimos muchos, es que ya no aguanta más, es que hay que hacer algo. Y esas son las dos cosas que principalmente han cambiado, porque hay mucha gente apoyando ambas ideas, el feminismo y la lucha contra la degradación de la tierra. Decía Jason Stanley en ese libro, que también está ahora siendo muy referenciado, Facha, decía que son los dos grandes campos de batalla precisamente contra el fascismo. Interesantísimo derribar los muros de Roca Editorial. Te voy a pedir, Rosa María Artal, sabes que te quiero mucho, que te admiro muchísimo desde hace muchos años. Y es mutuo, porque, a ver, me decías que la gente que encuentro para escribir libros, por ejemplo, ¿no? Es que tengo mucho ojo desde hace muchos años, eso me lo reconozco, perdona la inmodestia, y hace muchísimos años que descubrí a un jovencito de Zaragoza que se llamaba Fernando Berlín, que se le ocurrió poner una radio de internet en su casa. No sé si te acuerdas que fui para el telediario. ¿Cómo que sí me acuerdo? Claro que me acuerdo. Y estabas allí metido en una habitación de tu casa. Pues fíjate, es que a base de esas cosas
Porque se- tú has se tenido arreglan. una experiencia muy importante en televisión, siempre trabajando como periodista, después has seguido desarrollando tu actividad como periodista, has hecho incursiones en muchos territorios, pero uno de ellos ha sido este de la literatura con mucho éxito y además muy reconocida, pero sabes que te admiro, pero que también te quiero mucho, Rosa María Artal, y que Bueno, me y gustaría es que te vinieras mutuo. un día. Ya no estoy en aquella Sí. casa que viniste a ver hace 20 Ya años, imagino, ya no estoy, que era la casa de mi porque madre, pero estoy en mi propia casa también, o sea, no crees se evoluciona, claro que sí. Sí, pero no y creas, lo que nos hemos tenemos, estancado. bueno, ya veremos. Tampoco hace falta tanto, ¿no? ¿Eh? No, lo digo en broma, que soy lo muy que feliz. tenemos que hacer es llevarnos a autores del libro, porque de verdad que es una joya como son. O sea, Mira, es que pues es puede muy ser interesante maravilloso lo que porque además es muy difícil seleccionar, ¿eh? absolutamente, claro, no, yo sé que Hay que, me ha hay dicho que Javier elegir el tema Valenzuela, que se quiera. Valenzuela, Sí. que también es muy amigo de este programa, pero sé que está ahora con un pólipo, que está fastidiado de la garganta, pero también Sí, le queremos sí, mucho. le van a, también probablemente, sí, está preocupado y ayer decía que estaba afónico, que es verdad, y decía, voy a hablar muy poco, pues sigue hablando y hablando, y era, ya sabes lo brillante que es él y lo majo. Y habló, pero claro, dice que le iba a echar, el otorrino le iba a echar una bronca hoy. Pues, Bueno. mira, me dicen, oye, Fernando, tenemos que hacer un sorteo de un par de libros firmados para los mecenas. Bueno, pues lo vamos a hacer. Yo me comprometo a comprar esta tarde 2 libros en la FNAC, ayer hicisteis la presentación, bueno, pues ahí o en cualquier librería de barrio aquí cerquita, y los vamos a sortear entre los mecenas, pero me los vas a tener que Y firmar el día que vengas. lo de firmar, pues a ver cómo nos reunimos. Oye, y otra cosa, el lunes que viene lo presentamos en Barcelona, y llevamos esa idea, y el martes en Zaragoza. Ah, pues muy bien. Pues, o sea, nos vamos turnando, ¿sabes? bien. Unos y otros, sí. Pues sí. en la cuenta de Rosa María Artal, que es @Rosa María Artal en Twitter. Con 2 AES. Con 2 AES, sí. Rosa María Artal. Y allí podéis ver las convocatorias podréis ver las convocatorias de la próxima semana, y aquellos que estéis cerca en la ciudad os invitamos a que os paséis, porque además ayer se concentró un montón de gente interesante a la que queremos. Olga Rodríguez estuvo ayer en la presentación también, la periodista, hubo gente maravillosa asistiendo. Sí, por supuesto. Es que tengo muy buenos amigos, ya sabes. Los selecciono mucho. Bueno, te haces querer, eso debe significar algo. Bueno, no me pongáis roja. Que oye, ¿qué soy tal muy tímida en estás? ese punto. ¿Qué tal estás? Porque además de coordinar libros o de participar en los libros o de estar trabajando todo el día, ¿cómo vas? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo va la vida? A ver, me voy haciendo mayor y me encuentro muy bien para mi edad. Sí, no, yo creo que me encuentro bien. Lo que pasa es que a veces me canso un poco, sobre todo cuando me desanimo y viendo cosas que no están bien de lo que ocurre. Pero y la forma de cuando me da un bajón, pues digo, habría que hacer algo, me venga un libro, a ver. Y desde luego la sintonía con Blanca Rosa Roca, la directora de Roca Editorial, fue estupenda, porque primero solamente el 2 de agosto le mandé un email, el 2 de agosto, hace nada, y le dije, oye, me gustaría hablar, y se lo cuento, y ya sabes que las editoriales pues llevan sus ritmos y tal, y lo vio y dijo que sí, y está entusiasmada con el libro, una persona que lleva toda su vida editando libros. Y lo hemos hecho, o sea, yo me puse bueno, en agosto hubo gente, pues estaba de vacaciones y tal. Creo que lo entregamos el día 26. Desde el día 2 que empecé, cuando ya dijo que sí, en menos de 3 semanas estaba puesto el libro, y luego pues todo ese proceso que lleva para sacarlo antes del aniversario. El aniversario de la caída del muro este año va a ser bastante sonada, seguramente por este desconcierto que tenemos en todo el mundo con lo que está ocurriendo. Y me han invitado, hablando de Berlín, me ha invitado la radio-televisión pública alemana al aniversario. Estoy encantada de volver a Berlín. Tú estabas trabajando entonces. Sí, o sea, lo que pasó es que éramos el único equipo, el equipo de informe semanal, éramos los únicos periodistas que estuvimos cuando se abrió el muro. O sea, se abrió el muro en el puente de Volholmer, y era donde estábamos nosotros, y desde luego no había ni bandas de música ni una presidenta como en Hungría. Allí era un callejón oscuro, no es callejón, es que estaba vallado, es un puente, ¿no? Y
y oscuro, había unas 50 personas y el asunto fue pues que encendimos lógicamente los focos y para hacer entrevistas se pusieron muy nerviosos en la puerta, los mopos, y dijeron que lo apagáramos, que nos fuéramos, no sé qué, y de repente lo abrieron, sin más. Eso fue precioso. ¿Y cómo fue que acabasteis en ese trozo del muro? ¿Por qué acabasteis trabajando allí aquella noche? Bueno, todo es muy novelesco, pero yo lo cuento un poquito. Es la parte esa lúdica del tema, porque casi es lúdica contado así, cuando es como una novela. Pues pedimos el visado para ir, porque había una gran convulsión en todo el bloque soviético, en todos los países, eso ya había abierto Hungría, Checoslovaquia estaba a punto, o sea, había mucha convulsión. Y había habido el lunes, que era cuando lo hacían, una gran manifestación en Berlín, que desde el verano que había empezado en Leipzig con 50 personas, pues había llegado a Berlín con 500.000. Y entonces llevábamos tiempo pidiendo un visado para ir. Y de repente el jueves llaman, dicen por la mañana que está concedido, nos vamos corriendo, preparamos el viaje y llegamos a las 11 de la noche pasadas del jueves. El viernes fue cuando se abrió, si no me equivoco. Es miércoles o jueves, eso. Sí, fue el viernes. Y como era tan apresurado, se me ocurrió llamar a la Embajada de España en Alemania del Este. Y allí me encontré a un embajador descendiente del duque de Alba, que parecía un periodista recién salido de la academia, de la facultad, con unas ganas de contar lo que pasaba. Un señor maravilloso, Y se ofreció a echarle una mano, pero personalmente. Mira, tendréis que ir por aquí a ver si se puede entrevistar a cuál y tal. Y ya luego comentamos. Y después de haber esa famosa rueda de prensa, pues fuimos a su residencia, nos sacó unas cervecitas y pues ¿qué ha pasado? Pues ¿van a abrir el muro? ¿No van a abrir el muro? No está claro. Es que no está claro, hay muchos malentendidos. Y dice, bueno, podíamos bajarnos aquí al lado mismo, hay un paso fronterizo. Y por eso fue. Y bajamos allí y nos encontramos aquello. Os encontrasteis aquello, lo pudisteis filmar, aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Yo las recuerdo perfectamente en televisión, aquí en España tuvieron una grandísima notoriedad la primera apertura del muro del... Sí, se abrió allí y de hecho hay una placa que lo pone, que se abrió allí. Y bueno, para acabar la película, si quieres, 20 años después, en una cena diplomática en Londres, le dijeron al embajador, él escribió varios libros, dice, una colaboradora del Departamento de Estado norteamericano, no sé si era un eufemismo, pues le dijo, tú estabas con el equipo de televisión, dices que no se podía permitir que una televisión occidental grabara violencia o cualquier cosa. Yo creo que no sabían ni siquiera que se grababa o que se emitía en directo, que no estaban acostumbrados a aquello. Les molestó mucho lo de los focos. Les molestó mucho, pero ahí estaba esa Rosa María Artal grabando las imágenes para Informe Semanal para Televisión Española y durante tantos años acompañando. Y ahora el círculo se va cerrando. Grabó Laureano, el equipo, que era un equipo estupendo, sí. ¿Perdona? No, y digo que ahora el círculo se va cerrando y escribes este libro que presentasteis ayer y que ha sido tan elogiada la presentación y está siendo tan elogiado el libro, Derribar los muros, un libro un libro colectivo en el que participan algunas firmas, Rosa María Artal, Javier Valenzuela, José Antonio Pérez Tapias, hay algunos nombres absolutamente... Pablo Bustinduy, que tiene es una cabeza... Es un tipo brillante, Bustinduy. Muy brillante. Sí. Y mira, le pillé haciendo la mudanza completa porque se ha ido a trabajar a Nueva York otra vez. Y me dijo, no, por favor, que no puedo, es que estoy con la mudanza entera, me llevo hasta los gatos. Bueno, los gatos que tenemos todos. Vale. Y le dije, pero por favor, es que no puedo. Digo, ¿te puedo llamar en un rato por si lo piensas mejor? Y dice, vale, bueno, pues sí. Y digo, te llamo en 1 hora. Dice, en 1 hora no habré cambiado de opinión. Y digo, pues en 6. Y así fue.
Bueno, pues conseguiste convencerle porque vemos que está también su capítulo y Pablo Bestinduy. Es verdad, es una pena además que en Podemos no hayan contado con él porque es un tipo verdaderamente interesante. No, yo creo que se fue él. Él tiene las ideas muy claras. Lo que escribe en su capítulo es muy interesante porque dice lo que precisa la izquierda, cree que está en evolución y que no ha terminado esa evolución. Pero lo explica él muy bien, no lo puedo sintetizar. Bueno, lo que sí que espero es que te vengas un día. Aquí está el chat ardiendo diciendo hay que llamar a Rosa María Artal a menudo, hay que hablar con ella a menudo. Porque además sospecho una cosa, es verdad, tú me viste hace más de 20 años allí en casa de mi madre con la radio, pero yo ya no soy el mismo, pero tú desde luego no lo eres. Es mucho más sabia, ya lo eras entonces y entiendo que estos 20 años también te han dado mucho conocimiento, mucha sabiduría y mucho contexto, así que nos vas a iluminar. Eso desde luego, el tiempo al menos sirve para eso. Si se sabe aprovechar, ¿eh? Que hay gente que no lo hace. Sabemos, ¿vale? Que tú lo has Oye, muchas aprovechado. gracias, un beso grande. Rosa María, te esperamos aquí en la cafetera. Lo charlamos, te llamo y quedamos en algún momento, ¿vale? Para que te vengas acompañada de más gente y ya sabes que esta es tu casa. Siempre que quieras hablar, aquí tienes café y pan recién hecho, si quieres. Muy bien, un beso enorme, un besito. Muchísimas Cuídate, gracias. Rosa María. Adiós, adiós. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, Juancho, en primer lugar déjame que te pregunte por un asunto que he visto que referenciaba a Greenpeace, que me ha llamado mucho la atención. Soria, un proyecto para construir una macrogranja de 20.000 cabezas de ganado, 20.000. La cifra es tan elocuente del desprecio que supone a la sostenibilidad, también al maltrato animal, porque no dejan de ser 20.000 vacas que van a estar ahí encerradas, ¿no? Y están alertando sobre esto. Absolutamente, es un despropósito que tiene que ver con el proceso de industrialización de la ganadería, de cada vez más intensiva, y además se establece en un lugar en Soria, en Noviercas, donde pues hay un problema en toda la provincia de Soria de despoblación y se utiliza como argumento, ¿no? Pero hay muchos factores en este proyecto que son preocupantes. En primer lugar, el tema de los residuos. Es decir, una granja de 20.000 vacas lecheras genera una cantidad de purines, de residuos orgánicos, equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes. Es decir, que realmente es una inmensa cantidad de residuos que contaminan las aguas subterráneas, que no tienen una solución fácil y de hecho pues hay un problema grave de contaminación de los acuíferos debido a las macrogranjas de cerdo, ¿no? Luego está el problema del agua, del abastecimiento de agua. Estas plantas pues necesitan una gran cantidad de agua, ¿no? Y luego, sobre todo, aunque se utiliza demagógicamente el argumento de que es que claro, en el campo, en las zonas despobladas hay que poner instalaciones industriales y tal, lo cierto es que esto va exactamente en dirección contraria, porque este tipo de granjas lo que generan es una caída de los precios, puesto que producen fundamentalmente el queso, la leche, a precios mucho más baratos y las pequeñas granjas, las pequeñas instalaciones agrícolas, pues no pueden competir y directamente se cierran, ¿no? Esto es algo que los sindicatos agrarios vienen advirtiendo, que la consecuencia de este tipo de macrogranjas pues es el cierre de pequeñas instalaciones mucho más sostenibles desde el punto de vista de la generación de empleo y de fijar puestos de trabajo en los pueblos
que es de lo que se trata, ¿no? O sea que en definitiva pues efectivamente es un despropósito, es hacia donde está avanzando desgraciadamente la ganadería y además, bueno, pues te puedes imaginar, hablábamos hace unos días del tema de los fuegos en la Amazonía. Esos fuegos se producen para producir soja fundamentalmente, para cultivar soja en las zonas deforestadas, y esa soja luego se exporta para pienso animal, para piensos, para alimentación animal, para granjas como esta, ¿no? Donde la alimentación pues fundamentalmente es por piensos importados, en contra de, por ejemplo, de la ganadería extensiva, que es la que está pues más instalada en el territorio y que aprovechan mucho mejor los pastos que el propio campo produce y ofrece, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues es absolutamente un disparate. Por cierto, que además la empresa que lo promueve es una empresa navarra, pero esta planta no recibió los permisos para instalarse en Navarra, ¿no? Entonces, la España vaciada se está convirtiendo en el espacio, en el territorio en el cual pues se instalan este tipo de instalaciones, valga la redundancia, que nadie quiere, ¿no? Con lo cual, pues verdaderamente se está aprovechando ese argumento de la España vaciada para justificar pues proyectos que realmente lo que van a hacer es más daño e incidir más en ese despoblamiento del mundo rural. Junto con el propio bienestar animal, que nos parece, claro, obviamente una granja intensiva, 20.000 vacas. Condiciones de vida no son equiparables a las de una pequeña instalación donde unas cuantas vacas viven de proximidad, donde unas cuantas vacas viven con una cierta libertad, ¿no? Con una cierta la propia ganadería extensiva, ¿no? La ganadería extensiva precisamente se basa en el aprovechamiento de los pastos naturales y por lo tanto pues es mucho más ecológica, ¿no? No tiene esa intensidad en la utilización de recursos como los que hemos hablado, como la soja o el maíz, ¿no? Que vienen de plantaciones normalmente también intensivas, y además el modo de vida del animal pues es mucho más natural también, es decir, viven prácticamente en condiciones pues podríamos decir asimilables a los animales salvajes o mucho más parecidas, ¿no? Con lo cual efectivamente no solo vamos hacia cada vez procesos mucho más industrializados en el sentido de más alejados de la naturaleza, sino que además las condiciones de vida de los animales pues cada vez son más lamentables. Oye, cambio climático. Veíamos en la BBC un artículo que reflexionaba en torno al nuevo informe de Naciones Unidas sobre el impacto del calentamiento global en los océanos y en los glaciares, que va a tener importantes consecuencias en algunas ciudades por el nivel del mar que se prevé que puede subir, ciudades como Lima, como Buenos Aires, pero también puede afectar a España, ¿no? Sí, el equipo científico de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el IPCC, publica cada cierto tiempo, publica informes, o bien generales sobre cómo va la situación, o bien parciales. Ya ha publicado recientemente, a finales de septiembre, publicó un informe sobre el estado de los océanos y cómo el cambio climático afecta a los océanos, que tiene un impacto directo también sobre nuestro territorio, sobre el territorio español, porque lo que también apunta es a cuáles van a ser esos impactos en nuestro territorio, ¿no? Evidentemente, el primer impacto, el más visible, el más notorio, es la subida del nivel del mar, y curiosamente se habla efectivamente de ciudades españolas, como por ejemplo Barcelona, habla de Barcelona como una de las ciudades más impactadas por la subida del nivel del mar. Hay que recordar, lo hemos dicho en este programa en muchas ocasiones, que esa subida del nivel del mar afecta especialmente a nuestro país, porque tenemos casi 10.000 kilómetros de costa y por lo tanto tenemos zonas enormemente vulnerables, ¿no? Y también apunta, digamos, en el lado de la esperanza, a que si consiguiéramos realmente frenar las emisiones, pues esa subida del nivel del mar se frenaría y se quedaría en medio metro, que es realmente pues algo mucho más asumible que una subida completamente descontrolada como la que se podría producir de continuar el calentamiento. Juan López Duralde, pues te agradecemos mucho, como siempre, que nos ayudes a poner el foco en estas asignaturas pendientes, Juancho. Un abrazo, Fernando. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
sí que son tiempos en los que necesitamos a los mecenas para que este programa siga vivo, esté en marcha, para hacer posible este proyecto, y os agradecemos de verdad de corazón a todos los que nos ayudáis, a todos los que soportáis económicamente a la cafetera. Os lo agradecemos de verdad de corazón, y además es verdad, vamos a lanzar esa iniciativa que nos pedíais, aquellos que son mecenas. Conseguiré 2 libros, conseguiré que me los firme Rosa María Artal y algunos de los que escriben en esos capítulos, 2 libros de este maravilloso libro que presentó ayer en la FNAC el equipo que ha trabajado junto a Rosa María Artal, el equipo de este libro de Derribar los muros. Ya sabéis que llega el prólogo de Federico Mayor Zaragoza y bueno, las contribuciones de un montón de gente interesante. Le pediremos que participe y lo sortearemos entre los mecenas firmados, como nos proponíais, y nos parece que es conveniente. Poco reconocemos a la gente que nos ayudáis, poco os agradecemos. Y de verdad, de corazón, desde lo más profundo del corazón, muchísimas gracias a todos los mecenas. Bueno, sabéis que en el programa intentamos poner en marcha el satélite. Lo hacemos cada mañana de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todas. Intentamos analizar la fotografía que nos dejan los satélites, la situación de cada uno de los países. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone... Bueno, pues analizando la prensa internacional y la información que se produce en el exterior, observamos también los acontecimientos de actualidad, como vienen retratados en los periódicos, en los medios de comunicación. Hay una noticia, Pai, por la que me gustaría preguntarte en primer lugar, porque hemos visto que en Canadá hay novedades con el gobierno. Trudeau vuelve a ganar, aunque gana por la mínima, ¿no? Sí, realmente es la noticia. Fueron las elecciones ayer lunes, y hoy toda la prensa recoge que al final Justin Trudeau va a revalidar la presidencia, va a seguir en el poder, aunque ha perdido la mayoría absoluta, es decir, va a ser un gobierno en minoría. Parecía desde fuera, a lo mejor se podía pensar que Trudeau era un primer ministro muy asentado, muy popular. Es verdad que tiene una gran imagen fuera, pero en estas elecciones ha sido una campaña muy dura, muy feroz, y de hecho las últimas encuestas advertían que podía haber un empate técnico con los conservadores. Al final Trudeau ha ganado con cierta diferencia, pero se ha quedado por debajo de la mayoría absoluta. Me parece que ha sacado 150 o 151 diputados y la mayoría está en 170, es decir, va a tener que buscar algún aliado. Una de las cosas que más ha destacado la prensa canadiense y la prensa internacional es que ha sido una campaña realmente dura para lo que está acostumbrado Canadá. Canadá es un poco como lo que hablábamos ayer de Chile, es un poco una especie de oasis en lo que es Norteamérica. Es un país, además, a pesar de estar tan cerca de Estados Unidos y tener muchas cosas en común, desde el punto de vista de la sociedad, digamos, de las políticas, es bastante opuesto, especialmente ahora que está Donald Trump. Pero para que os hagáis una idea, allí la pena de muerte está prohibida, existe la sanidad universal, es probablemente el país con menos desigualdad de toda Norteamérica, es decir, hay una serie de sistemas y de ayudas que hacen que en general el nivel de vida sea bastante alto de forma generalizada. Sin embargo, se está observando una crispación tanto a nivel político, que se explica, por ejemplo, en estas campañas. Me imagino que mucha de la resistencia ha visto en esta campaña, han salido unas fotografías de Justin Trudeau, unas fotografías antiguas de su época de estudiante, en la que salía disfrazado y pintado la cara de negro, que esto se ha interpretado como que era racista, que era un hipócrita. Es decir, ha habido muchos ataques, y sí se observa, y es lo que denuncian algunos o alertan algunos medios internacionales, una crispación y un cierto descontento social, ¿no? También se destaca que en estas elecciones han subido los verdes, han sacado 3 diputados, con lo cual pueden tener influencia en el Parlamento, que ya de por sí Canadá es un país con un, digamos, sentido ecológico y medioambiental bastante importante. Por ejemplo, aprobó una tasa al carbono Justin Trudeau en su última legislatura. Y luego también se ha destacado mucho el ascenso del Bloque Nacional de Quebec, el partido independentista de Quebec, que ha pasado de tener 10 diputados a 32, y que de hecho puede ser uno de los socios o uno de los apoyos del gobierno de Justin Trudeau. Pero sobre todo lo que llama la atención es eso, ¿no? Como
gobierno revalida Trudeau, que es verdad que es uno de los grandes referentes de la izquierda, aunque es del Partido Liberal, que es una de las, digamos, de esta neolengua con la que, o de estos términos con lo que definen a los partidos más de izquierdas en Norteamérica y en esa zona. Ha vuelto a ganar, es un referente, como decimos, pero en un país que donde se complican un poco las cosas y donde se tensa un poco la convivencia. Y, claro, si ponemos en marcha el satélite y vamos observando las fotografías que va depositando hoy sobre la actualidad y bajamos a México, ha ocurrido algo, me gustaría que me lo explicases, porque hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador cómo aceptaba comparecer. Resulta que hay una denuncia por parte de la oposición por la liberación del Chapo. Lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Decía Andrés Manuel López Obrador que acepta comparecer tras la liberación del hijo del Chapo. ¿Exactamente de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se le ha colocado en esta posición a López Obrador? Bueno, por lo que se sabe, quizá López Obrador dé más detalles o revele algo más, pero de momento lo que se sabe y lo que parece que ha sucedido es que en Culiacán, que es un poco la capital del cártel de Sinaloa, de esta organización que presidía el Chapo Guzmán, que ahora está encarcelado en Estados Unidos, pues una patrulla, con estas casualidades que se dan, una patrulla dio con el hijo del Chapo Guzmán, con Ovidio Guzmán, y le detuvo. Parece que ni siquiera era una operación programada de la policía, sino que fue una cosa muy casual, que iban a otra misión y se encontraron con él. Al reconocerle, decidieron detenerle. Esto provocó una reacción del cártel que sacó tanques a la calle, se provocó todo tipo de incidentes y amenazó de hecho se dice que cogió unos cuantos rehenes, que en fin, amenazó con matarles. Ante esta situación, el gobierno optó por liberar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán. La situación pues se tranquilizó algo, aunque no se ha tranquilizado del todo, es decir, Culiacán sigue siendo un polvorín y sigue estando un poco en una situación casi de alerta, casi de emergencia, y claro, la oposición ha aprovechado para criticar a López Obrador. Es verdad que la política de López Obrador hacia los cárteles y hacia los narcotraficantes ha sido, digamos, de un enfrentamiento no tan abierto ni tan directo como sus predecesores. Ha optado por otra estrategia, pero en este caso pues se ha quedado un poco en evidencia, digamos, toda esta situación ha vuelto a demostrar que en muchas partes del país los narcotraficantes parece que son los que dirigen o los que tienen el poder, y bueno, tiene que explicar un poco exactamente los detalles de este caso, que realmente es bastante sorprendente, ¿no? También tenemos lío en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa dice que hay un intento de eliminar la segunda vuelta. Tenemos lío electoral. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido el día de ayer. Porque tenemos también un panorama bastante convulso en lo electoral allí, ¿no? Sí, Bolivia celebró elecciones este fin de semana y lo que se vio fue una victoria de Evo Morales, pero una victoria por la mínima, desde luego, por un poco parecida a la de Justin Trudeau, en la que me parece que sacaba un 45% de los votos, pero Carlos Mesa, el segundo, sacaba un 37%. Es decir, no se veía una victoria clara y se avecinaba una segunda vuelta electoral. El problema es que cuando llevaban más o menos el 85% escrutado, se paralizó el recuento, se paralizó el escrutinio por denuncias de algún tipo de irregularidades o de problemas en la comunicación, y esto bueno pues ha desatado cierta preocupación. Es verdad que bueno, la segunda vuelta se presenta complicada para Evo Morales en el caso de producirse, porque bueno, existe, por ejemplo, hay varios partidos de derechas que podrían aliarse detrás de Carlos Mesa como candidato para intentar derrotar a Evo Morales, pero en principio los resultados ya escrutados
en fin, indicarían que tiene que haber una segunda vuelta, pero hay bastante preocupación al respecto. De todas formas, Evo Morales sí ganó estas elecciones, lo único no con la diferencia suficiente para proclamarse campeón, y sobre todo lo que ha llamado la atención y lo que, digamos, está aprovechando la oposición para denunciar es esta interrupción del escrutinio que habrá que ver cómo se resuelve, pero de momento así están las cosas en Bolivia. Y me decías, pero si hay que fijar hoy el foco en algún lugar, es en Israel. ¿Por qué ha ocurrido algo con el gobierno? Pues resulta que Benjamín Netanyahu ha renunciado a formar gobierno, que esto parece una decisión menor, pero realmente implica su salida del escenario de la política. Su castigo, casi. Sí, es decir, es verdad que, bueno, habrá que ver qué ha pasado, ¿no? Es decir, se ha terminado, o él mismo ha anunciado que renunciaba a formar gobierno ante la imposibilidad de conseguir apoyos del resto de fuerzas políticas. Recordaréis que cuando hablamos de las elecciones de Israel, pues habían dado un resultado bastante, lo que llaman inconclusive, ¿no? Es decir, no concluyente, que hacía difícil la formación de cualquier gobierno, más siendo un personaje como Netanyahu tan señalado, además en el foco de muchas investigaciones, acusado de corrupción. Nadie quería pactar con él y se ha confirmado, a pesar de haber sido el más votado y recibió el encargo del presidente israelí para intentar formar gobierno, pues al final no ha sido capaz, y ahora se abre el proceso en el que el segundo, que es Benny Gantz, va a recibir el mandato para intentar formar gobierno. Cabe la posibilidad de que tampoco lo consiga y los israelitas tengan que volver a votar. En este sentido, no sé si también se podría trazar algún tipo de paralelismo con la situación que podemos tener en España, pero de momento, desde el punto de vista de Israel, supone la salida definitiva de la escena probablemente de Benjamín Netanyahu. Ante un personaje que tiene tanta capacidad para mantenerse y para volver, quizás sea un pelín atrevido decir esto, pero realmente hay un rechazo tan intenso en la clase política y en la sociedad israelí hacia él, es decir, ya no tiene mayoría, no tiene posibilidad de formar gobierno, con lo cual todo indica, de hecho el propio Wall Street Journal lo llevaba en portada, ¿no? El fin de la era Netanyahu, con todo lo que eso implica para Israel y para Oriente Medio. Bueno, y Chile, que nos referíamos al principio, siguen desbocada completamente la actualidad con ese toque de queda, y hay una extraordinaria preocupación y se amplía el estado de excepción a numerosos lugares de Chile, y enviamos un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes que escuchan el programa desde allí, y seguimos con mucha atención lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quizá lo más preocupante de Chile fueron las declaraciones ayer del presidente de Sebastián Piñera, hablando de una guerra, ¿no? Estamos en guerra. Quizá eso es indicativo de los ánimos, y al final no deja de ser un descontento social. Es decir, estar en guerra contra la mitad de tu país, en fin, es un indicativo un poco preocupante, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto es La Cafetera. Sigue con nosotros. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad. Ay, esas palabras de Federico Mayor Zaragoza, lo que dicen los periódicos no es verdad. Bueno, por suerte tenemos el gobierno de coalición de la radio con Javier Gallego. Buenos días, carne cruda, ¿cómo estás? Muy buenos y crudos días, cafeteros, resistentes, ¿cómo estáis? Estás a punto de entrar en el programa. He visto además que hoy abrías con un editorial. Javier Gallego decía, esto no va solo de independencia, va de democracia. ¿Por qué? ¿A qué te vas a referir? Bueno, a que creo que en el fondo de las peticiones y lo que hay en la corriente de opinión que impulsa el independentismo también es una petición de más democracia frente a un sistema que está en crisis. Está en crisis desde el 2011 con el 15M, pero está en crisis a todos los niveles, económico, social, político, y al final puedes estar incluso en desacuerdo con todas las peticiones y objetivos del independentismo, pero has de reconocer que lo que moviliza la masa popular, que ya es innegable y es multitudinaria, es un deseo de más democracia, de que se les deje hablar, de que se les deje participar, de que escuchemos el clamor de la calle y de que haya un país en el que se pueda decidir el modelo de Estado, el tipo de país en el que queremos vivir, quién queremos que nos gobierne y cómo queremos ser gobernados.
Hay como da la impresión de que los cauces legales de participación se han quedado pequeños, ¿no? Sí, exactamente digo eso. Creo que lo que hemos visto este fin de semana, ese desbordamiento, desgraciadamente violento en algunos casos, tanto por las cargas policiales como por algunos actos vandálicos de las manifestaciones, tiene que ver con que el cauce legal se ha quedado estrecho y además cuanto más intentan estrecharlo con 155, represión policial, amenazas políticas, lo que hace es desbordarse más ese río que cada vez es más caudaloso. Así que yo creo que la única manera de devolver las aguas a su cauce es la política. Lo llevamos repitiendo, es necesario el diálogo, es necesario una mesa de negociación, es necesario buscar un nuevo encaje de Cataluña en el país, si es que aún lo tiene, y sobre todo buscar un encaje de España en la unidad, ¿sabes? Y en un paso ya a una democracia que deje atrás el franquismo y esas estructuras obsoletas del Pacto del 78, porque además, como comento en el artículo, me parece que no es casual que coincida la dificultad para exhumar a Franco con la dificultad para exhumar el antiguo régimen e instaurar uno nuevo. Lo que pasa es que esto corre el riesgo de convertirse en una restauración, ¿no? Claro, eso es lo que pretende, yo creo, el orden, ¿no? y por eso tienen tantas reticencias a escuchar lo que sucede en Cataluña, porque si se les deja a los catalanes votar, si se escucha lo que sucede allí, igual también habría que escuchar a lo que se dice en el resto de España. Igual hay que empezar a pensar en un Estado nuevo, igual podríamos preguntarnos y ser consultados sobre el modelo de Estado en el que queremos vivir. Ese es el miedo que tienen, por eso la represión policial, por eso la indiferencia frente a las demandas que ya duran muchísimos años en Cataluña y que también antes empezaron en el resto de España con el 15M, las mareas, marchas de la dignidad, etcétera, y que no han sido escuchados apenas. Y que ahora mismo pues vuelven a rebrotar porque el sistema sigue en crisis, las costuras no han cosido las grietas que se abrían, y creo que España no tiene que pasar a una segunda transición, sino a un proceso constituyente de consulta. Va a ser muy difícil. Si soy realista, creo que tenemos pocas esperanzas porque ya vemos que vivimos en un país que se resiste a cambiar y se resiste a modernizar. Siempre con todo atado, muy atado, con unas riendas bien cogidas por parte del poder. Pero ahí creo, y por eso lo decía en el artículo, que como va de democracia, ahí creo que todos tenemos que empujar. Incluso aunque no seamos independentistas, incluso aunque estemos en las antípodas de muchos de sus planteamientos, incluso aunque discrepemos de muchas de las razones que se han dado, o podamos ser muy críticos con sus líderes y con algunos de los movimientos procesistas, creo que los verdaderos demócratas y los que nos consideramos republicanos tenemos una ocasión, gracias a esta revuelta catalana, de impulsar un intento de cambio en este país, y es que aún es posible. Javier Gallego, te escuchamos ahora en Carne Cruda. Gracias, Javi, de corazón. Gracias, compa. Un abrazo. Bueno, porque en efecto vivimos tiempos de importantísimos cambios, de agitación también, de convulsión, pero siempre es la antesala de algo, siempre supone algo. Perdón, que he estornudado. Es que no me han oído los oyentes estornudar porque he cerrado el micrófono justo a tiempo, pero habéis oído una pausa que era un gigantesco y sonoro estornudo. Será que las cosas están cambiando. Bueno, pues ayer, Pai, te voy a contar una cosa, porque además va a tener consecuencias mañana. Porque ayer me llamó mi amigo Guille, me dijo, oye, hay un ciclo de poesía, Poemad, que se está celebrando en Madrid, y va a recitar algunos de sus versos, algunos de sus poemas, el poeta, periodista, escritor, Rodolfo Serrano. Es el padre de Ismael Serrano. Y entonces le va a acompañar con algunas canciones, con algo de música y con algunos versos, el propio Ismael. Y entonces era en una sala muy pequeña, en el Corte Inglés, pero Guille había sacado, como Guille está siempre atento a todas estas cosas, que además le voy a decir que venga a hablarnos de poesía con cierta frecuencia, porque siempre está atento a las cosas que ocurren en Madrid. Y entonces estaba atento y había sacado unas entradas y le sobraban 2. Y entonces allí que nos fuimos con él. Poesía. ¡Qué maravilla de encuentro! ¡Qué fantástico encuentro! Desgraciadamente solo tengo audio de ambiente porque no estaba lo suficientemente cerca y no lo tenía previsto para grabarlo, no había pedido autorizaciones ni nada, pero la verdad es que puse ahí a hacer un streaming y dije, esto hay que socializarlo como sea porque la gente tiene que verlo, porque es un encuentro absolutamente maravilloso y lo tiene que disfrutar quienes se han quedado fuera.
porque Guille llevaba haciendo cola un montón de tiempo, nosotros llegamos, nos incorporamos, pero llevaban un montón, y el encuentro, qué cosa más maravillosa, qué bien, qué gusto da cuando la gente es poeta, cuando la gente es maja. Así que eso lo dedico a Carmelo. Y entonces le dije después a Ismael que se viniera mañana. Para no olvidarme de bares y de amigos. Y no discuto ni siquiera con la tele. Me aburren los periódicos y solo algún libro de versos me interesa. Paseo por las calles que ahora siento territorio enemigo. Ni siquiera pretendo recordarte. Alguna vez, y muy de tarde en tarde, me retorna el deseo, la dulce desazón de un cuerpo joven que inspira mis vicios solitarios. Un encuentro absolutamente maravilloso, me dice por aquí Adrián. ¿Te colaste? Dice, no me colé, tenía mi entrada, nos estaba esperando Guille y no hizo falta que me colase. De todas formas tengo acceso por la tarjeta de prensa y gracias a eso podemos escucharlo y podremos disponer mañana de la compañía de Ismael Serrano, que se vendrá aquí al programa para hablar tanto de actualidad como de poesía, como de sosiego, de calma, de tranquilidad de este espacio. Pero qué gusto. Y entonces al final pienso, ¿qué razón tenía Leo Bassi cuando nos decía, al final, en tiempos agitados, en tiempos convulsos, en tiempos de desasosiego y de angustia, la respuesta, la salida es encontrarse con amigos, es hablar de poesía, escuchar un poquito de música, una guitarra, y ahí se superan importantísimas situaciones como esta, ¿no? Así que mañana estará Ismael Serrano con nosotros aquí en la cafetera y se lo es la mejor terapia, ¿no? Es una terapia que te cagas. Sí, algo más gordo, pero ya no sé, no se puede decir nada últimamente. Y a veces ayuda también a relativizar los problemas, las cosas, a darle la importancia a las cosas lo que te atiene, ¿no? A lo mejor a veces te dejas, pues eso, influir mucho por cosas que luego si lo reposas tranquilamente, pues eso, ante una buena conversación con amigos y amigas, pues te das cuenta de en dónde has puesto el foco quizá con demasiada fuerza. Bueno, pues mañana aquí en la cafetera, Ismael Serrano, seguro que le convencemos para que se cante alguna canción. Es demasiado pronto para un cantautor, son las 9 de la mañana. y yo ¿Te sé puedes acompañar tú, Fer? Claro, yo estoy haciendo mi máster musical, solo que puede ser una labor lamentable. Si le arruino la carrera musical a Ismael Serrano, no me lo iba a perdonar. Papá, cuéntame otra vez, no me lo iba a perdonar en la vida. Pero seguro que le arrancamos alguna canción porque no le he dicho que se traiga la guitarra, igual nos está escuchando ahora y jodo la estrategia, pero no sabe que tengo aquí la guitarra, no sabe que la tengo aquí esperándole afinada. Así que, pero bueno, podremos conversar tranquilamente. Son tiempos de mucha agitación esta semana, además con la exhumación de Franco vamos a tener muchos temas para hablar aquí en la cafetera, en el programa. Así que, bueno, son tiempos. Es muy de papá, cuéntame esta semana, ¿no? Mucho. Y bueno, da gusto poder hablar con gente maja, con gente lista y con gente que hace tantas cosas bien y que canta tan bien y que escribe poemas también. Así que nada, mañana. Bueno, Pai, gracias de corazón, gracias por tu ayuda. Nos vamos. Mañana volvemos, mañana más, con Ismael Serrano aquí en la cafetera. Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra compañía y por contribuir, por ayudar a fabricar, a gestar este espacio de encuentro, este espacio de tranquilidad, de sosiego en este mundo tan agitado, tan convulso. Pero sé que, a pesar de que muchas veces las noticias que tenemos que contar pues no son precisamente muy calmadas, pero nos ayuda mucho el clima que se crea. Así que, de verdad, gracias, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda en esa misión de acompañar a la gente que se encuentra observando todo esto con una cierta intranquilidad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.